Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, estamos aquí en el centro de capacitación de Cristian Torosian. Empezamos un ciclo de streaming, la verdad que un hermoso desafío que vamos a vivir semana tras semana, teniendo charla distendida, pasándolo bien, compartiendo, escuchando anécdotas, y vamos a tener un plus, porque vamos al finalizar de esta hermosa entrevista, vamos a tener, ya lo vamos a presentar a Cristian Torosian, que va a estar un poquito analizando desde la comunicación, desde cómo nuestro invitado transmite sus gestos, sus palabras, sus experiencias desde la comunicación. Así que para nosotros es un placer recibir, en este caso, a cada uno de los invitados que van a pasar por aquí, por el Centro de Capacitación de Cristian Torosian. Bueno, primero quiero presentar a Cristian. Bueno, Cristian, ¿cómo te va? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que un gusto porque estamos en nuestro primer programa, ¿no? Y el invitado de hoy es un invitado muy especial, porque es un invitado que tiene carácter, tiene... Bueno, en fin, ¿no? Eso lo vamos a decir. Sí. Yo siempre digo que este invitado, y no quiero pasarle, ¿viste? A chupar la media, como quien dice, pero este invitado, para mí, ¿viste? Ahora los clubes en los últimos años pusieron como estatuas, a Gallardo le hicieron una, bueno, en el Racing le hicieron también a Mostaza, y para mí que en este club de Córdoba, en este caso en Belgrano, él tendría que tener una estatua. Y ya tiene su propia canción, ¿no? Linchada. Ah, obvio, porque la verdad que lo que hizo, que ahora lo vamos a charlar, es algo histórico para el fútbol de Córdoba y para el fútbol argentino, diría, que lo vamos a revivir un poquitito. Así que bueno, es un placer recibir en este caso en Decilo Mejor, dígalo usted, Cristian. A Juan Carlos Olave. ¡Bravo! Como en la cancha, ¿viste cómo saluda, levanta los brazos? Cómo lo tiene metido, ¿no? Bueno, estamos aquí, lo recibimos a Juanca. Bueno, Juanca, gracias por venir. En el listado que hacíamos acá con Cristian, de ¿quién tendría que ser el primer invitado? Decíamos, ¿te acordás? Sí. Para este ciclo de streaming de Decirlo Mejor. Y la definición fue casi instantánea, ¿no? Coincidimos plenamente porque, bueno, obviamente para nosotros, para el amante del fútbol, del deporte, para los cordobeses, lo que creo que vos le brindaste, y nada, fue un hecho histórico que está en los libros y va a quedar en los libros. Creo que cuando vos seas abuelo, bisabuelo, no que te queremos matar con la edad, Juan, pero se van a acordar de vos. Así que bueno, gracias por venir aquí a charlar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, un gusto participar de este primer programa y bueno, esperemos que salga lindo y que sea entretenido para la gente. Arranco ahí, cortamos un poquito, rompemos el hielo. Juanca, bueno, viviste muchos acontecimientos, partidos, bisagra, experiencia, y que quizás te han marcado, pero si yo te tengo que preguntar, más allá de lo profesional, desde lo personal, desde las emociones, ¿cuál fue el partido o una situación o algo que te ha marcado como jugador, ahora también como entrenador, que hace algunos años estás como ejerciendo? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué momento? No, creo que fue muy larga mi carrera como futbolista y creo que hay varios momentos que a vos te van marcando cosas, ¿no? Por supuesto, todos saben, mi carrera comenzó un poco tarde acá en el fútbol argentino y ese primer partido con Boca era trascendental por cómo podía repercutir en el resto de mi carrera. Creo que ese fue un momento donde yo pude demostrar y demostrarme que podía jugar en primera división en el fútbol argentino. ¿Sí? Yo tenía 25 años y hacía de los 19 años que había sido la primera vez que yo había estado en un plantel profesional, pero se me negaba. Había debutado en Bolivia, jugando Copa Libertadores inclusive, pero se me negaba el fútbol argentino y se me negaba Belgrano. Sí, el que conoce mi historia sabe que yo me fui a probar 5 veces a Belgrano y después de haber estado en el plantel de primera división y nada, y no me querían probar, no me querían tener porque mi pase pertenecía a un expresidente y demás, una serie de cosas, estaba todo trabado. Pero yo tenía en mente que mi sueño era jugar en Belgrano. Hasta que un día se dio. Por eso digo que aquel partido con Boca para mí fue trascendental. Y recuerdo hasta lo que pensaba con los nervios del momento cuando iba para la cancha, ¿no? ¿Qué pensabas? Y que era plata o mierda, como se dice, ¿no? Digo, o me sale bien hoy o me voy a vender diario con mi viejo. ¿La noche anterior dormiste? Sí, dormí bien. Pero el momento de salir a la cancha era ya el momento crucial para mi carrera. Porque yo sabía que si salía mal,
porque nadie confiaba en el arquero que venía de jugar en la Liga de Córdoba, en Las Palmas, y de repente le tocaba debutar en la cancha de Boca. Yo sabía que si salía mal, y muy posiblemente todos los cascotazos que me habían tirado iban a llegar, e iban a golpear, y que mi carrera iba a ser difícil. ¿Y cuándo se te va eso? Perdón, ya con el primer centro que descolgás. El primer centro pasé de largo y la salvamos de la línea. Así no fue en este caso. No fue lo mejor. Pero bueno, en ese momento lo tuve a Rama, estaba Ramaciotti de técnico, y Rama me quería con todo a mí. Entonces pasé de largo y lo escucho que me chiflaba, porque él nos chiflaba, y me chifla y yo no lo quería mirar, pero que digo, me va. Entonces cuando lo miro me decía, bien, seguí saliendo así. Y bueno, después sobre el final del primer tiempo ya atajé un cabezazo, tapé 2 mano a mano a Barro Esqueloto, y eso fue, digamos, lo que me levante la autoestima, ¿no? Sí, levantó la autoestima mía, me generó confianza. A ver, yo no, con el error ese, yo no sabía que no me podía deprimir, o sea que no tenía margen para deprimirme dentro del juego, tenía que concentrarme en lo que viniera. Y bueno, pude tapar, hicimos el gol nosotros, empezamos a ganar el partido, lo fuimos manejando y bueno, la verdad que salió a pedir de boca, como quien dice, y bueno, ganamos ese partido 3-1 y arrancamos muy bien. Juanca, estoy seguro que en tu carrera deportiva habrás tenido obviamente situaciones de conflicto, a lo mejor con algún compañero, con algún rival, o incluso con la hinchada, con los dirigentes, en fin, situaciones distintas. ¿Cómo manejabas tu comunicación en ese tipo de circunstancias? Y si te dabas cuenta o lo hacías, si es para que le aporte a la relación, por ejemplo, comunicándote bien o no, si vos eras consciente de lo que estabas haciendo. Mira, yo creo que con la madurez, con el tiempo que va transcurriendo, vos vas adquiriendo una madurez que después la empezás a aplicar, ¿sí? Porque a nosotros, viste, nos van criando, como dicen, nunca te tenés que dejar llevar por delante, y vos en ese afán, cuando sos joven, crees también que tenés que poner esa barrera y hacerte valer. Pero el hacerse valer no es discutir ni pelear, eso lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo cometí un error, por ejemplo, muy grande cuando yo estaba en Bolívar de La Paz. Yo tenía 21 años. Era la primera vez que salí del país a jugar en el Bolívar de La Paz y jugábamos Copa Libertadores. Llego como el tercer arquero y termino atajando, ¿no? En Copa Libertadores. Entonces el técnico me dice que me gano el puesto, y lo que pasa es que para un país como Bolivia, un arquero de 21 años en el equipo más grande de Bolivia era un juvenil. Entonces había una crítica muy grande y perdemos cuarto de final de Copa Libertadores con Barcelona de Guayaquil, que después sale campeón, creo. Y el técnico me dice a mí que él estaba muy conforme con mi rendimiento, pues yo me lo había ganado el puesto. Y después, cuando llegue el momento de esa eliminación, el próximo partido me sacó. ¿Sí? Por eso, es un poco para contarte cómo fue la historia. Me sacó. Entonces yo entré al vestuario, no concentrábamos, entré al vestuario y no saludé a nadie cuando fuimos a la citación. Entonces el técnico me dice que por qué no saludaba, que me comportaba como un pendejo. Yo, ¿adelante del grupo? Adelante de la gente. Entonces yo me di vuelta y le dije, ya poniéndome, y le dije, vos a mí me vas a respetar. Digo, vos a mí no me vas a faltar de respeto. A mí no me traté de pendejo. Eso pendejo es decir como un niño, no sí, era sí. un insulto como a lo mejor lo teníamos. No era despectivo. Entonces, bueno, terminamos discutiendo, con lo cual después me pide disculpas él adelante de todo el plantel. Yo también pido mis disculpas, pero a las 3 semanas hice una movida y me limpió el plantel. Te dio las disculpas, pero... Me dio la disculpa, todo muy bien, pero a las 3 semanas hice una movida mala caja. Por detrás, me pasó factura. Desde ese momento yo aprendí que la autoridad era el entrenador y que yo tenía que tener otra forma, y si yo tenía que hablar algo con él, lo tenía que hacer en otro ámbito. Me volvió a pasar después a los 28 años, cuando estuve en España, que estuve con un técnico. Entonces cuando tuve que decir mis cosas, se la dije a él. Personalmente, los dos sentados con calma, como tenía que ser. Me pasó después en Gimnasia de Grima de La Plata, con Pedro Troglio, y también tuve una conversación donde pude decir lo que yo sentía, con todo respeto, ¿sí? De hecho, que ahora Pedro hemos estado hace poquito y no compartía para nada la decisión de él, y él
tuvo también un gesto en ese momento, ¿no? Porque no me iba a tener en cuenta, pero me dejó siempre trabajar con el plantel y se apoyaba en mí como referente del plantel. Y yo no jugaba por decisión de él. Pero bueno, había sido porque mi comunicación había cambiado, ¿sí? Yo tuve la primera experiencia donde provoqué el choque y no respeté la autoridad. O sea, perdón, esa primera experiencia es la que te marque y vos decís, vos mismo ahí tomás conciencia y decís, esto no lo hago más. Y claro, no lo hago más porque el que paga soy yo, porque el que decide es el entrenador. Entonces la próxima vez, por más que no llegue a lo mejor a conseguir lo que yo quería, pero bueno, sé que me van a respetar por mi forma, ¿sí? Yo en mi primera experiencia le di todas las armas al entrenador para que me sacara del plantel. Y las otras 2 veces que me sucedió, no, porque tuvimos una charla de frente, honesta, y cada uno dijo lo que pensaba, con todo respeto, y yo pienso esto, perfecto. Y los tipos a lo mejor no me podían argumentar, pero yo lo había dicho con respeto y en un ámbito que correspondía, el privado, entrenador y jugador. El otro lo había hecho amplio, con todos los jugadores, cuerpo médico, todo. Bueno, una equivocación de adolescente. Siempre digo que no la volvería a cometer. Y digo, y más allá de esa situación, obviamente, que te ha generado aprendizaje, cambio y, bueno, experiencia. Digo, ahora como entrenador, capitalizaste eso, me imagino, ¿no? Digo, que ahora, digo, es ser de un grupo, o sea, ser responsable de un grupo, la comunicación que brindas al grupo en cuanto a tu persona. Entonces, todo eso hoy por hoy cambió y es importante como en ese manejo, ¿no? Yo trato de aprender de lo que... Yo siempre digo que las personas más inteligentes son las que aprenden de las experiencias de los demás, ¿sí? Porque una cosa es aprender de la experiencia de uno porque vos sabes, hice esto, tuve mi consecuencia, entonces no lo hago más porque no me favorece. Ahora, cuando vos aprendes lo que hacen los demás, entonces yo digo, a veces en las decisiones de los entrenadores, hoy que me toca ser entrenador, yo he aprendido también de las cosas que a mí no me gustaban que me hicieran, ni de la forma que actuara el entrenador, que es compleja para un entrenador ser justo con todos. ¿Tuviste una situación en estos años que dijiste, mirá vos, ahora entiendo es que del otro lado? En cierta forma, por eso me fui cuando me tuve que ir, porque lo apliqué. Más precisamente sí, por supuesto. Había decisiones que no pasaron por mí, entonces como no pasaron por mí, yo lo que quería que viera el jugador, que yo era su líder, como es un entrenador, el líder del grupo, que es un tipo leal y que me puedo equivocar. Con códigos. Y que soy leal, que a lo mejor me equivoco, pero cuando me equivoque te voy a decir si me equivoqué. Ahora, no puedo ser justo con todo, es cierto. ¿Y esa experiencia te dolió con Racing, de haberte ido así? No me dolió, me dejó tranquilo. Sí, me dolió irme del club, por supuesto, no era lo que quería, pero me dejó tranquilo porque yo creo que era la forma que tenía que actuar. Y algunos me dicen, no, te vas a tener que acostumbrar, y bueno, pues si yo me tengo que acostumbrar a cosas que no comparto o que creo que no son así, y si los jugadores que yo conduzco van a sentir que el entrenador, en lugar de protegerlos primero como grupo, porque siempre tratamos de realzar el grupo, trata de protegerse el primero, no es la forma que he elegido para conducir. Entonces lo he visto en otros entrenadores que he tenido y no me gusta esa forma. Entonces, por eso digo esto de aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Qué importante. Cuando te tocaba hablar, por ejemplo, después de una derrota, con el técnico, con algún compañero, vos estás en un momento emocional muy fuerte, hablemos del entretiempo, por ejemplo. Sí. ¿Te controlabas esa emoción o directamente con un poco lo genuino y lo natural de tu carácter ibas y largabas con... ¿Sí? Sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Son momentos durante el juego, vos estás con un nivel de pulsación y estás con una emotividad interna y a veces tenés que descargar. Por ejemplo, yo cuando tenía que decir algo iba y lo decía. Siempre tratando de no... Había momentos que tenías que golpear y había momentos donde tenías que levantar y comerte lo que
todas las cosas que querías decir. Pero a mí me pasaba algo muy, muy particular cuando fallaba yo. Yo cuando fallaba, yo sentía que le fallaba al equipo, que le fallaba a mis compañeros. Porque así como yo era exigente, me lo dijo siempre un profe que supe tener en Las Palmas, me decía, vos sos exigente así porque sos muy vigilante con vos mismo. De verdad yo no aceptaba fallar. Autoexigente. Sí, yo no aceptaba fallar, porque yo me sentía culpable cuando fallaba. Está bien, Juan, que el puesto también, ¿no? El puesto, claro, sí, ni hablar. Entonces yo cada vez que fallaba, entraba al vestuario, lo primero que hacía, muchachos, quédense tranquilos, el partido lo perdí yo. ¿Viste? Lo primero que te dicen, no, lo perdimos todo, al partido lo perdí yo. Yo me hacía cargo del error al instante. Y me decía, no tenés que decir así. No, ¿sabés por qué lo digo? Porque es la forma mía de sacarme de encima. Primero reconocer que el error fue mío, pero era la forma mía de sacarme esa mochila de culpa que tenía porque le había fallado al equipo. Era la forma que yo encontraba. Entonces, a partir de ahí, y salía a la prensa y le decía, sí, hoy me tocó fallar a mí. Y me decían, no tenés que, algunos me decían, no tenés que decir eso porque después te empiezan a matar. Y digo, si ya el primero que reconoce que falló soy yo, mucho argumento para hablar no le va a quedar. Sin dar nombres. O sea, lo único que van a decir, falló el arquero como él lo asumió. Y lo mismo aplico en esto de entrenador, lo mismo. La autocrítica está siempre y creo que lo que te hace construir, lo que te hace crecer. Y la emotividad que uno maneja a veces, está bueno expresarla, no siempre guardarse. Te hago una repregunta con respecto a eso. ¿Estás en tu momento de que entras con esa emoción y le querés decir algo a un compañero, algo que pasó en el juego y vos estás caliente? Nunca pensaste, sí, se lo voy a decir porque es importante decírselo, pero voy a ver cómo se lo digo. Depende cómo lo vea. ¿Te ha pasado de planteártelo antes y decir, no, lo voy a analizar, se lo voy a plantear de manera tal que aporte al equipo, pero que no se sienta... No, yo depende de cómo lo vea. En el vestuario depende de cómo lo vea. Cómo le decís, ¿no? A veces, si está dormido, lo tenés que... Y si vos ves que está golpeado, le tenés que decir que no pasa nada, que es el mejor. ¿Sí? Esa es la forma de... ¿Eras consciente de eso? Sí, en eso lo manejaba. Yo lo que no manejaba muchas veces ahí en la cancha era nada. En la cancha, nada, te decía, te marcaba, te lo remarcaba y mis compañeros me conocían. Y hoy, como entrenador, y tenés que manejar también ese criterio para decir, che, ¿cómo ves al jugador para decirle algo? ¿A dónde lo ataco? ¿Cómo se lo digo? Porque si es un jugador que está fallando y vos ves que no es su día, bueno, le tenés que resaltar sus virtudes y hacerle entrar lo que le quiere hacer modificar en este partido. Entonces, y diciéndole aparte, hoy no es tu día de hoy no es tu día, exactamente. O no. El hoy no es tu día es para cuando terminó el partido. ¿Sí? Lo que pasó, ahora hacelo así, que vos lo sabés hacer, que, bueno, encontrar el punto donde a él lo puedas hacer recuperar el nivel de autoestima que tiene que tener un jugador para estar adentro de la cancha y para tomar decisiones constantemente. Sin dar nombres. Sí. ¿Alguna vez te enfrentaste a un entrenador en un vestuario? Digo, delante de un grupo, eso siempre trataste... Te cuento que fue la primera vez esa ahí en Bolívar y después nunca más. ¿Nunca? Después me he enfrentado no es que me he enfrentado, he hablado con el entrenador y he dicho lo que yo pensaba que tenía que decir. Sin pasar por encima de la autoridad, ¿no? Pero le he dicho lo que tenía que... Creo que es lo más honesto, ¿no? Cuando uno dice, o sea, respetando la autoridad, vos sos el que decidís, pero te tengo que decir esto, porque los entrenadores también se equivocan y a veces está el jugador para ayudarlo. Porque algunos hoy, y sobre todo en el fútbol de hoy, muchos se creen que son los dueños de la verdad, los entrenadores, que pues soy el entrenador, no, vos te tenés que dejar ayudar por los jugadores. Porque los jugadores muchas veces te dan una visión que vos no la estás teniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que sienten, son los que están sintiendo en el partido. Obvio. Entonces te tenés que dejar ayudar, tenés que escucharlo y también tenés que aprender a divisar a quién tenés que escuchar. Sí, ser selectivo. Hay muchos jugadores de fútbol, vos tenés que escuchar a todos, por supuesto, pero hay muchos jugadores de fútbol que hablan desde su conveniencia. ¿Sí? Desde ¿Es difícil jugar fútbol? Es bravo.
Es bravo, porque el fútbol es un juego de conjunto, pero hay muchísimo individualismo. Mucho ego. Muchísimo individualismo, pero no solo por el ego, sino porque el jugador tiene una carga muy grande detrás, aparte de la de él, de la que se autoimpone, detrás de su figura, ¿no? Con su entorno. Por eso es una personalidad. Eso. Hablando de prensa, ¿cómo la prensa de Córdoba? ¿Qué opinas de la prensa de Córdoba? Los periodistas de Córdoba. Yo no tenía ¿Son mal. distintos de Buenos Aires, por no. ejemplo? Siempre dice. ¿Cómo te manejabas vos? Yo lo que veo, a ver, yo con la prensa de Córdoba me he llevado siempre bien y he tenido mis idas y vueltas también. Yo lo que veo en Buenos Aires es todo mucho circo. Mucho circo, mucho, a ver, ¿cómo te puedo decir? Decilo, Juanca. Mucha comunicación, no sé, que como que tampoco la sienten, como que dicen lo que tienen que decir. Un discurso armado. Sí, mucho armado. Se ha vuelto un circo, me parece, el periodismo del fútbol. Yo siempre pongo de ejemplo a Estudio Fútbol. Sí. ¿Se acuerdan de Estudio Fútbol? Sí, ¿no? estaba Garófalo y Fabri. Sí. Y te analizaba todos los partidos de la fecha, todo. Entonces vos te sentás y después se transformó en una mesa, en un panel donde fue mutando, lógicamente, por el rating. Eso yo no lo Hay gente que grita, no quiero dar nombre, pero... Claro, pero las cosas que nosotros esperamos de un periodista es el análisis. Sí. Que analicen, no que critiquen por criticar ni entren en un juego como de un programa de chimentos, ¿no? Y bueno, terminó siendo eso. Un programa que era... La verdad que para nosotros los futboleros era maravilloso porque vos veías todos los partidos y te pasaban secuencias, te pasaban el ping-pong, te pasaban un montón de cuestiones que a los futboleros nos gustaba ver. Y hoy esos programas han mutado, por eso digo que el periodismo de Buenos Aires se ha transformado en algo que... Un show. Antes de que consulte, sí. ¿Cuál es el mejor periodista deportivo argentino para vos? La verdad que nunca me puse a analizar. Digo, que tenés respeto, Vos fíjate, mira, para sacarlo un poquito de la situación a Juan Carlos, fíjate que aquel periodista que habla sin omitir opiniones que sean personales, o que habla específicamente del juego, que te dice y te analiza de manera objetiva, y no está ni en contra ni a favor, es objetivo, pero vos te das cuenta claramente cuando el tipo va, ¿no? Y va hacia la persona, ¿no? Y hablando de eso, te quería hacer una pregunta que está relacionada un poco a lo que preguntaba Andrés, que son las conferencias de prensa. Sí. Los futbolistas, los técnicos la tienen brava en conferencias de prensa, ¿no? Porque por ahí tenés una rueda y con periodistas que no sabés para dónde te van a entrar. Sí. También dependiendo, obviamente, de las circunstancias. A vos te ha tocado participar varias veces en conferencias de prensa. En esa situación o en un reportaje después del partido, ¿vos ibas pensando con alguna estructura clara de lo que tenías que decir? ¿Te dejabas llevar directamente por la pregunta? ¿Y tenías idea desde el punto de vista, técnico comunicacional hablo, ¿no? Sí. ¿Cómo deberías responder? ¿O decías, bueno, quiero salir del brete lo antes posible? No, yo contestaba, yo soy un tipo de decir lo que siento. Uh-huh. Y yo contestaba lo que sentía, ¿sí? Que a veces me ha llevado a idas y vueltas, ¿no? Tampoco me dejaba amedrentar por una pregunta, ni me dejaba llevar para el lado que podía manejar eso, ¿viste? Para el lado que quiere muchas veces el periodismo. El periodismo muchas veces busca la polémica para resaltar, algunos periodistas, ¿no? Tratan de hacer ese tipo de periodismo. Y a mí me gusta el periodismo de análisis, como a todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo veía que el periodismo, yo lo llevaba al análisis del juego. Uh-huh. ¿Por qué? Desde la subjetividad de cada uno también, ¿no? Yo no soy el tipo que se la sabe a todas. Vos viste una cosa, nosotros vimos otra, bueno, yo te repregunto a vos por qué. Porque si no, ese juego, muchas veces nosotros los protagonistas nos creen que no pensamos, ¿viste? Porque también está esto del futbolista que nada, se pone un cassette, ¿no? Bueno, yo no me manejaba con cassette y decía lo que sentía, y muchas veces eso me llevaba a después quedar expuesto en alguna situación. Pero la verdad que no me importaba, porque yo creo que en el debate y a veces en el análisis y a veces en la discusión se pueden sacar mejores conclusiones que contestar a veces una pregunta sin sentido o dejarla pasar.
¿Sí? Como decir, bueno, sí, no, le contesto, lo llevo. No, contestale lo que vos pensás. Entonces vos lo llevas, muchas veces hay periodistas que de esto, de la polémica, como a mí me pasó una vez en un programa de Buenos Aires, cuando le hice seña a la gente River. Sí. Y que bueno, que yo me puse, y estuvimos 40 minutos discutiendo el aire. Pero porque yo lo empecé, claro, era todo un circuito armado para pegarme a mí porque le había hecho... Entonces yo le atendí el teléfono. Habíamos perdido 3-0, nosotros lo mejor que podría haber hecho yo de no atender el teléfono, me venía que estábamos en Buenos Aires, nosotros en el aeropuerto. Y tuve media hora diciéndole lo que yo pensaba. Y todos los periodistas pegándome, el Chavo Fu dijo, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo él. Que yo, por ejemplo, dije, ustedes me están diciendo a mí, porque yo hice una seña, y había 60.000 personas que me estaban puteando. Entonces, digo, o sea, justifican a 60.000 contra uno que, una discusión larga. Pero bueno, fue un debate que después salió por todos lados. Pero a mí me gustaba también debatir en eso. Explícame Claro, sí. por qué decís lo que vos decís. A mí me parece que no. Dentro de la subjetividad, porque yo tampoco era el dueño de la verdad. Sí. ¿No? Dentro de la subjetividad que cada uno, desde el lugar que cada uno ve, ¿no? Entonces... Argumentar hablando de fútbol. Te saco de ahí. Sí. La partida de Armando Pérez. Me imagino que la habrás sentido. ¿Considera que Armando Pérez es el dirigente de Belgrano más importante de la historia? No sé si de la historia, porque yo he visto una parte de la historia. Por eso hablo siempre de la subjetividad de lo que decimos y de lo que pensamos y de lo que hablamos. Sí, de los que yo he visto, porque fue el que transformó, Belgrano lo transformó. Creo que nosotros tenemos que, en el fútbol de Córdoba y en este país también, aprender a valorar a las personas por lo que hacen. Nosotros, la gente hace y cuando hace le exigimos más. Y si no nos dan ese más, no le terminamos valorando Juan, todo lo que nos ¿Vos pensás dieron. que el hincha de Belgrano no valoró como tenía que haber valorado a Armando? Digo que Sí. en vida le tendremos que haber agradecido algo más a Armando Pérez. Mirá que yo tuve mi diferencia con Armando Pérez, sobre todo al último, tuve mis diferencias, pero era un tipo muy sensato con el que vos podías hablar y él sabía que vos pensabas diferente, un tipo que una inteligencia mayúscula, ¿no? Para llevar adelante esto. Tuve mis diferencias yo, pero yo digo que a la gente hay que agradecérselo antes, ¿sí? Para mí fue innecesario que él se presentara a las elecciones, las últimas elecciones, porque sabía que no... Fue innecesario porque fue un golpe para él. Que la gente no le votara de nuevo, Claro. fue un golpe por él. Que es lo que yo muchas veces digo, nosotros los protagonistas tenemos que aprender a visualizar cuando ya el ciclo nuestro ya pasó. Sí. Que es lo más difícil de todo, ¿no? Entonces tenemos que aprender, ¿para qué? Para que la gente se quede con una imagen nuestra como tiene que ser, ¿sí? Y no una imagen nuestra de decadencia, ¿no? Por eso yo elegí, cuando me retiré, lo elegí yo, porque yo sabía que iba a llegar en cualquier momento. Y que la gente ya empieza a hacer foco sobre vos, porque sos el que más tiempo lleva, el que ya se cansó de verte, ya... Entonces creo que por eso a mí esa vez me pareció innecesario, porque todos sabíamos cuál iba a ser el resultado de esa elección. ¿Pudiste tener una charla antes con él? Sí, estuve antes y por supuesto no le dije esto porque él ya estaba... Justamente fue una de las diferencias que tuvimos antes de las elecciones, pero creo que fue un golpe para él el que no lo eligiera de nuevo la gente de Belgrano, y él quedó como que no se había valorado. No, la gente sí valoró, la gente de Belgrano sí valora, y es más, lo valora hoy más, ¿sí? Lo valora hoy más. Pero digo, para que no nos equivoquemos a futuro, a la gente hay que valorarla en vida y decirle, che, vos te equivocaste en esto, pero la verdad que no, hiciste esto. Pero somos muchos así los argentinos. Con el Papa Francisco también nos pasó que después que era el mejor. ¿No? Nos pasa mucho, ¿no? Y después hay gente que ha hecho mal, y bueno, pero lo que pasa es después, por más que te muera, no pasase. Bueno, si hiciste mal las cosas, son mal. Y bueno, pero no, justamente no tenemos que valorar a la gente cuando ya no está, porque ya no lo puede vivir. ¿Sí? No, hacerle ver a la familia, no, la familia no tiene que vivir, lo tiene que vivir él. Él lo tiene que vivir, porque es una forma de ser agradecido. Y si hay una virtud que deben tener las personas para poder convivir en una sociedad, es ser agradecido.
Eso es una virtud que, La gratitud, tal cual. que pocos la entrenan y que deberían entrenarlo mucho más. Antes, porque no puedo no preguntarse No, antes. no. ¿Te gustaría algún día ser presidente de Belgrano? No, porque no. No, O porque, sea, no hubo duda de la respuesta. Estoy no, bien. porque conozco, yo estoy dirigente de Las Palmas, estuve en una función en Belgrano que no era dirigencial, pero no es lo que yo siento y no siento que no es que no estoy preparado, porque en Las Palmas hemos hecho un trabajo como dirigente enorme, con un grupo de gente, ¿no? De amigos, pero no es mi perfil. No es mi perfil porque vos cuando sos dirigente tenés que caminar mucho en los grises. Y a mí me cuesta caminar en los grises. Para mí lo que está bien y lo que está mal, con mi percepción. Y vos en el fútbol te tenés que moldar un montón de cuestiones donde tenés que ser políticamente correcto. Más en este fútbol argentino. Más. Y entonces digo, a mí no me gusta ser políticamente correcto. A mí me gusta decir lo que siento y lo que pienso que está bien y lo que está mal. Y no tener que fumarme cosas que estén mal porque las tenés que aceptar porque funciona así. Entonces, al haber vivido experiencias así, en funciones que no fue dirigencial, pero era más o menos. Así que bueno, Luisfa, quédate tranquilo, Luisfa, que Juanca no se va a postular como presidente. Ya se lo dije él también, el otro estuvimos charlando y dije yo no. En eso pueden quedarse tranquilos. Mi lugar en el fútbol está dentro del campo de juego, porque es ahí donde yo puedo ser yo. Listo, ¿Sí? está claro. Ahí puedo ser yo. Y si me equivoco, pago por mis malas decisiones. A veces cuando vos estás en otras funciones, te equivocas porque hay una decisión, te equivocas porque otros tienen que decidir y vos no tenés la suficiente autoridad para decidir y termina pagando vos porque sos la cara. ¿Y a Luisfa le da positivo el balance? Yo creo que sí. Listo. Yo creo que sí. Sí, le da positivo. ¿No? Agarró un club estructuralmente bien, institucionalmente bien, económicamente bien, pero que había que acomodarlo de nuevo en lo deportivo, que no era tarea fácil. Y se acomodó. ¿Y después va a tener momentos malos? Sí, claro. ¿Y le va a errar en las decisiones? Sí, por supuesto que le va a errar. Porque el que hace, erra. Él lo dijo hace poco. A mí lo que más... Sí, porque se lo dije la otra vez yo, le digo, ¿sabes qué? El que hace se equivoca. Porque a mí también me pasó. Lo que pasa es que después cuando están todos de afuera, hablan y hablan, todo el mundo habla. Cuando te toca estar ahí adentro, te das cuenta que estás siempre caminando sobre el borde al error, porque es así, porque es fútbol, porque no tiene lógica. Che, yo pongo 50 millones de dólares y le traigo a Messi. Y Messi se sintió mal, porque no le gustó Córdoba, y no rindió Messi. ¿Y qué te van a decir? No, lo trajiste el burro ese. No, lo traje a Messi, ¿me entendés? Entonces, y pasa, porque todo ser humano lleva un tiempo de adaptación a un lugar y a veces no se adapta. Che, a mí me llevaron a España como en ese momento uno de los mejores arqueros que había en la Argentina y yo no me adapté al lugar rápidamente y terminé siendo nada, ¿entendés? En ese proceso. Y vos decís, che, culpa del presidente que fue y puso la plata que había que poner para traer uno de los 3 mejores arqueros que había en ese momento en la Argentina. No, el tipo fue y le puso. El que no rindió fui yo. Pero hay una parte que es la emocional. Vos podés analizar la característica del juego del jugador. Vos podés analizar lo que le hace falta a tu equipo. Ahora, lo que no puede analizar es cómo ese jugador emocionalmente va a caer en el lugar que vos estás. Sobre todo en clubes como estos, ¿no? Como Belgrano, como Talleres, con mucha presión. Mucha presión y mucha convocatoria. Sí. Juanca, al momento de poner límites, y esto ya no lo llevo solo al terreno deportivo, al campo de juego, hablo incluso en tu vida social, familiar. Tenés que poner límites. ¿Cómo lo haces? ¿Pensás en alguna postura corporal? ¿Pensás o pongo límites como venga? Y los puse los límites como los aprendí, que nos marcaban a nosotros. Y con el paso del tiempo, en mi etapa como padre, me di cuenta que era un error. O sea que nosotros teníamos ese respeto por la autoridad del padre, de la maestra, de cosas que los chicos hoy en una sociedad, las generaciones nuevas de chicos, no es igual. Los chicos te enfrentan. Y yo no permitía que me enfrentaran, porque yo nunca me enfrenté a mi papá.
O sea, nunca le puse en tela de juicio ni a mi papá ni a la maestra, ni le había puesto en tela de juicio a un entrenador, algo que me decía que yo podía pensar que estaba mal. Ni siquiera a veces nos dábamos el derecho a pensar que podía estar equivocado en las cosas que nos estaban diciendo. Era la autoridad. Era la autoridad. Y que está mal verla de esa manera también. Yo siempre, y lo empecé a vivir con mi hijo. Mi hijo en el colegio era un tipo que se plantaba con las autoridades. O sea, se plantaba en el buen sentido. Che, no era irrespetuoso, pero él no estoy de acuerdo. Discutía, no estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo. Y lo mismo hacía conmigo. Y yo no porque te estoy diciendo porque soy tu papá. Y después te das cuenta con el paso del tiempo que a veces tenemos que escucharlos más. O escuchar más, porque va cambiando todo. Uh-huh. No es todo tan estructurado como era antes. Y en ese cambio, en ese romper estructura, te va dando libertades. ¿Sí? Te va dando libertades. Nosotros nos enseñó que todo esto se hace así, así, así. Y de repente no nos dejaban. No es que no nos dejaban. No nos permitíamos nosotros descubrir qué podía haber si nos salíamos de ese camino. Y de repente descubrimos que podíamos hacer cosas mucho más interesantes. Y los chicos esto también nos hacen ver a nosotros, con sus formas también, creo que también hay que encaminarlos un poquito, ellos hicieron así, hay que agrandar un poquito el camino, pero tampoco demasiado, pero nos hicieron, bueno, nos van enseñando. Es como dicen, no, porque soy papá ahora, sí, ¿y qué tal? Y no sé, estoy aprendiendo. Soy abuelo ahora. ¿Y qué tal ser abuelo? No sé, estoy aprendiendo. Si no, nunca fui abuelo, nunca fui padre. O sea, la única forma de aprender a ser padre, es caminar con tu hijo. Siendo padre. Y no hay un libro ni un libreto. Depende exclusivamente de la relación padre-hijo, de la relación que podamos conformar entre dos. Nosotros antes nos tiraban toda la estructura. Esto es así porque mi abuelo me dijo así, mi papá me crió así. Hoy nosotros vemos que es en la relación donde vamos creciendo y vamos aprendiendo los dos. Hablando de padre e hijo, ¿fue difícil dirigir a tu hijo? Fue hermoso. Para mí fue hermoso. Aparte, a mí me encantaba... Una de las mejores experiencias que tuviste como entrenador. Sí, como entrenador sí. Porque a mí me encantaba, no se lo dije nunca. Acá, la primera respuesta acá, en decirlo mejor. Es más, me peleaba, un día que nos peleamos, lo echaba de las prácticas porque él... Entonces un día lo agarré y le dije, che, escuchame una cosa, llegamos a casa y le dije, yo soy tu entrenador, dentro de la cancha soy tu entrenador, no soy tu papá. Entonces, o lo logra entender o no vas a estar más. Porque teníamos esa ida y vuelta. Incluso por el manejo con el grupo. El grupo, aparte el grupo se daba cuenta que él era como era. Ahora, la rebeldía que él tenía, a mí como jugador me encantaba. Me encantaba su rebeldía, que la debía controlar, porque lo echaban, porque entraba en el juego. Pero era un jugador con carácter, un delantero que se la bancaba, que le pegaban y se la bancaba, que metía. Y a mí me encantaba todo. Y la verdad que, imagínate, cada vez que él hacía algo... Porque aparte tremendamente inteligente para entender el juego. Entonces a mí internamente, más allá del entrenador, como padre, me hacía sentir orgulloso porque es un tipo que a pesar de su rebeldía y de cómo había sido él, aprendía. No es que él me decía, a lo mejor enfrentaba lo que iba a decir, pero él aprendía, no es que no escuchaba, él escuchaba. Sí. Ahora, déjame que yo tengo lo mío. No era solo él no es un tipo que vos le tengas que decir, tenés que hacer así, así, así. No. Él sabe cómo hacerlo. Entonces esa independencia que él lograba, que a veces con equivocaciones, porque es todo en la vida. ¿Te costaba vos, era la autoestima también que le generaba para hacer lo que era. Pero a vos te costaba la primera vez, digo una cosa, cuando llegaba a tu casa decía, vení, vamos a charlar, vení. O quedaba... No, es que muchas veces discutíamos y muchas veces también un momento lo expuse en el grupo. Porque yo soy un tipo exigente. Contanos esa experiencia. No, una vez, por ejemplo, que hizo una cara, estábamos haciendo un partido amistoso, y yo a los chicos, al equipo mío ahí en Las Palmas, los crié, porque yo los puse a los 17 años a jugar. Entonces para mí son todos chicos que hoy está Churchi jugando en Racing, Trazoría está jugando en colegiales. Entonces para mí, tremendo orgullo. Sí. Ahora, yo lo exigía como... Yo le dije, acá estamos jugando en la Liga Cordobesa, pero vamos a entrenar como profesionales. Y si jugamos un amistoso lo tenemos que ganar. Y si jugamos un picadito lo tenemos que ganar. Y si jugamos... Bueno, un amistoso un día que nada, ¿viste? Estaban...
viste cuando están distendidos al jugador. A mí no hay peor cosa que yo vea un equipo distendido o un equipo que le da lo mismo, relajado. Bueno, y estábamos haciendo una amistosa, entonces mal, y estábamos pasándolo, era como, querían finalizar la semana, era un sábado a la mañana de una pretemporada, querían finalizar la semana, ¿viste? No, la semana finaliza cuando termine el partido, ¿sí? El segundo partido, porque eran 2 partidos, bueno. Entonces en una jugada yo les pego 2 gritos, qué sé yo, entonces van a un córner, y él agarra y dice, tranquilo, ¿viste? Porque los chicos cuando yo levantaba la voz, ¿viste? Como que se ponían. Entonces, tranquilo, no le den bola, dijo en el córner, ¿viste? Entonces terminó el primer tiempo, yo lo escuché. Te llegó al corazón. No, claro. Entonces, terminó el primer tiempo y fui, lo junté todo allá y le dije, acá, lo que te acabo de decir, la semana termina cuando termine el partido, ¿sí? Es sábado a la tarde, veranito, está todo muy lindo, se baña la pileta, todo, pero acá van a trabajar, hasta el último minuto de trabajo lo van a trabajar como tiene que ser, ¿sí? Le digo, entonces, si yo reacciono y me enojo, es porque estamos haciendo, no, bueno, y a vos si no te gusta, le digo, si no te gusta, te levantas y te vas. Si a vos no te gusta tener un entrenador que te dé indicaciones y que te caiga a pedo cuando haces las cosas mal, te levanté y te vas. ¿Vos sabías que le iba a decir eso o te salió en el momento? No, fui derecho a decírselo. Armé la reunión inclusive para eso. Sí. Entonces, y así como a vos, a cualquiera de ustedes. ¿Estamos? Porque yo soy el entrenador. Y los conozco más que nadie. Entonces, si tenés algo para decir, decilo acá. ¿Tenés algo para decir? No. Bueno, porque recién dijiste que no me dieran bola. ¿Tenés algo para decir? No. ¿Listo? Vamos con el segundo tiempo. Bueno, también una forma de conducir el grupo, ¿no? Te escuché y no te lo voy a dejar pasar. No te lo dejo pasar, exactamente, no te lo dejo pasar. De última venida y decirme, che, loco, pará, no grité más. Aparte ellos me conocían, ¿no? Que es más, hasta cuando yo no gritaba, ellos sentían, viste, como que... Es re que algo está pasando. No, claro, ellos necesitan eso, ¿viste? Claro, sí. Necesitaban eso. Yo les decía, si yo estoy apagado, ellos se apagan. Porque ellos ya me conocían y necesitaban eso. Bueno, a partir de ahí cambió y él entendió en esta relación de técnico-jugador que no era el padre, ¿sí? Y que entre los dos tenían, aparte lo vivimos de la misma manera, porque él lo vive igual que yo al fútbol, lo vive igual que yo. Entonces la verdad que, bueno, fueron experiencias muy lindas, a pesar de todas estas cosas. Bueno, yo tengo 2 últimas preguntas para hacerte. Una está relacionada con las críticas. El jugador de fútbol, yo supongo que si ha llegado hasta donde llegó, debe estar un poco preparado, ¿no? Para poder recibir esas críticas que muchas veces pueden ser justas, muchas veces no. Pero con esas críticas que vos decís, me está dando con un caño y no me la merezco a esta. Sí. ¿Cómo la recibías y cómo te manejabas con esa situación puntualmente? He reaccionado ante críticas que no correspondían, he reaccionado contra algún periodista, he reaccionado en el buen sentido, ¿no? De ir a exponerlo, a él también. Supongamos que no se puede porque ahora, con redes sociales, que a lo mejor en el año 98-2000 no estaban, te dan y vos no podés salir a responderle a todos. Anímicamente, en tu autoestima. No las leía. Lo aprendí al final de mi carrera, cuando yo sabía que iba a venir la crítica, no leía. Lástima que al final no. Pero no leía, directamente no leía. Yo creo que todos tenemos nuestro ego y la crítica nos duele. ¿Sí? Nos duele porque a veces nos hace ver que hicimos las cosas mal. Y no está mal la crítica. A mí la crítica no me molesta desde el análisis. Pero después hay mucha crítica maliciosa. Maliciosa, exactamente, donde quieren destruir, ¿sí? Pero hay mucha crítica que es constructiva, ¿sí? Yo tenía mis reacciones como futbolista y hay periodistas, perdón, como te contaba, yo con el periodismo de Córdoba me llegó bien y con algunos no me llegó tan bien. Pero había periodistas que incluso en una nota misma, ¿hasta cuándo va a reaccionar así? Me decían. Porque yo me había hecho expulsar. Y sí, le digo eso. Si lo pudiera contener, no lo haría. Pero era una crítica donde yo lo veía que era para aportarte algo. Estaba aportando, no cometas más este error, porque me dijo, después me lo dijo,
Gustavo Gutiérrez, ¿no? Me dijo, desdibuja lo que vos haces, bueno, desdibuja, sí, tenés razón, pero lo vivo de esa manera, no lo puedo corregir. Mientras que había otro que te decía, no, este ya cansó, va en contra del club. Y bueno, todas esas cosas también fue mi forma también enfrentarlo en algún momento y exponerlo. ¿Me entendés? Porque en un momento cuando vos tenés 40 años jugando y bueno, lo primero que dicen está viejo, y la gente empieza está viejo, ¿me entendés? Entonces te hacen un gol y no es porque está viejo, mentira, yo tenía 41 años y tenía para jugar 3 años más y dejé de jugar porque no estaba dispuesto a volver a empezar otro proceso como el que ya habíamos construido, que costó mucho y costó críticas, costó palos, costó frustraciones y después habíamos generado un momento espectacular, pero había que empezar de nuevo. Y no solo con todo esto de así empezar a convencer a pibes que tenían la edad de mi hijo, sino que había que convencer a todos de que ya no estaba viejo, de que yo no estaba viejo. Entonces digo, ¿por qué tengo que ponerme en esta situación? Claro. Entonces de repente habían aparecido las redes sociales, que las redes sociales lastiman. Las redes sociales lastiman, ¿sí? Entonces, yo dije, no estoy más dispuesto a soportar esto. Y cuando aparecieron redes sociales, yo dejé, por ejemplo, pasaba esto, de grande aprendí, perdimos, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? Si yo sé el análisis de partido que tenemos que hacer, porque gracias a Dios siempre tuve autocrítica, ¿para qué me voy a poner a leer lo que otro me está diciendo, hiciste mal, si me va a bajar el coso? Entonces, hago mi análisis, acepto lo que hicimos mal y miramos para otro lado. Sí, además, Juanca, hay otro tema, y que quien te critica vos no sabés quién es. ¿Alguna vez jugaste al fútbol? ¿Alguna vez estuviste en una cancha de fútbol? Sí, pero yo, Cristian, yo eso no, viste, muchas veces, eso nunca lo puse así porque me parece hasta con cierta soberbia que nosotros digamos, sí. Che, si vos no jugaste nunca al fútbol, sí, está bien, pero viste fútbol un montón de años y lo podés entender al fútbol, una cosa que no lo hayas jugado, pero lo podés entender al fútbol. De hecho, que hay muchos periodistas que lo entienden muy bien al fútbol, así como nosotros opinamos también. Y no somos periodistas, pero podemos opinar. ¿Por qué un deportista dice, no, porque el periodismo también es despectivo con los jugadores? No, pues los futbolistas ahora todos quieren ser periodistas y no están preparados. No todos. No todos, algunos sí. Che, Diego La Torre, Marco y Juanca, acá se entre la vuelta. Es que, pero es así, porque sé que hay esa disputa, pero Diego La Torre, por ejemplo, un tipo tremendamente preparado y que encima conoce y sabe de fútbol. Totalmente. Entonces me parece un periodista completo, ¿no? Porque en el análisis es de los mejores. No, además lo ves y decís, es periodista. Es periodista. No, jamás te das, jamás pensás, esta persona juega al fútbol. Claro, no habla como futbolista, habla como periodista, porque se ha preparado. Entonces digo, por eso, a mí eso de decir, che, no, porque vos no jugaste y fuiste periodista, no sabes nada. No. Sí que hay cosas que no conoces y hablas desde un lugar sin conocer los hechos realmente como son. Perfecto, pero eso yo te lo puedo aclarar y te puedo decir cómo son las cosas. ¿Me entiendes? Entonces nos tenemos que escuchar las dos partes. ¿Por qué? Porque quieras o no, somos parte del mismo sistema. ¿Sí? Y para que uno trabaje, esto tiene que funcionar. ¿Sí? Y para que el fútbol tenga trascendencia, tiene que haber periodismo. Entonces, es una forma de trabajar. Por eso digo, elegir los tipos, el periodismo de análisis, eso, porque eso es lo que hace crecer, lo que va a hacer crecer a todos. Periodismo de la polémica y hasta que la gente se cansa de escuchar polémica. Es como la política, ¿no? Che, vos antes querías escuchar a algún político para ver qué decía. Hoy lo ves diciendo cosas por Twitter o hablando por Twitter como cualquier... o sea, un nivel miserable de política tenemos hoy, de todos los mismos tipos que nos han llevado a la situación esta. Y tienen, yo hoy leía en Twitter declaraciones miserables con todo esto del Garraham. Cuando nadie hizo nada por el Garraham y lo utilizan y no le dan solución a lo que realmente tiene que darle solución. Que es que un médico no puede ganar 800.000 pesos. Y se tiran la bola uno con otro. No, hermano, sí. Los médicos están ganando mal de hace 50 años. Los maestros están ganando mal de hace 50 años. Tal cual. Entonces, a eso voy yo. Cómo se ha distorsionado todo y qué
qué poco tenemos para escuchar, ¿no? Entonces, hay pocos periodistas que analicen el juego y que hablen desde el análisis. Hay pocos funcionarios o pocos políticos, porque no son todos, que te hablen desde un lugar de mucha mediocridad, de sentido mucha común, mediocridad, ¿no? No, entramos en el jueguito a ver de ensuciarnos uno a otro para ver cuál sale mejor parado. Pero no sale ninguno. Tuviste una situación en Twitter, bueno, en X ahora, con respuesta, varias situaciones. Sí. Ese ida y vuelta. Es que me molesta la hipocresía, a mí me molesta. ¿Cuál la fue una hipocresía. la famosa esa, con quién te cruzaste, me acuerdo? No, porque un día me puso Milei, no sé qué cosa, y yo le contesté y empezaron así que yo era libertario, que viste, sos gorila, o sos peronista, o sos esto. No necesariamente, no todos tenemos una ideología tan marcada como tienen algunos, que la mayoría son por conveniencia. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría que tienen una ideología tan marcada es por conveniencia. Sobre todo hoy, porque hablan de cosas que no vivieron, ¿sí? De cosas que no vivieron. Ahora, yo como siempre le digo, a mí me gusta hoy, he aprendido, porque antes uno aprende, viste, vos vas a votar y votas, sí, votaba como en la cancha de fútbol, ¿viste? La gente vota como en la cancha de fútbol. Sí, no, pues yo soy hincha de River y voy y voto por River, o voto por Boca, o voto por Belgrano, o voto por... No es así. Porque después estás votando tipos que deciden la vida de todos. Entonces yo voto por la gestión, voto por la persona. ¿Sí? Entonces, pero a vos te dicen, porque vos tenés... A ver, ahora vos me decís, che, está el presidente este. Yo no lo voté. Ahora, ¿qué quiero? Que le vaya bien. Seguro. Quiero que le vaya bien. Ahora, que haga las cosas bien y atienda todas las cosas que tiene que atender. ¿Nunca te gustaría participar? ¿Te han ofrecido un cargo alguna vez? No, sí. ¿Aquí en Córdoba? No quiero ser presidente de un club, imagínate. No, porque no, lo veo, por ejemplo, yo te voy a decir, la verdad, tengo un gran aprecio por Paserini, por Daniel, tengo un gran aprecio. ¿Sabes por qué? Porque lo veo un tipo que es humano. Lo vi en la pandemia, cuando todo, desde un escritorio, hacían videitos, todo, él andaba vacunando gente, sigue ejerciendo su función de médico allá en el Padre Oberlin, ¿sí? Que son situaciones, y el tipo está ahí, ¿sí? Pero después le dicen un montón de... Yo tengo un gran aprecio por él porque veo que es un tipo humano, ¿sí? Es humano. Y eso no quiere decir que yo sea... Sí. Ahora sí lo voto, Paserini, por supuesto. Y yo voto por lo que en Córdoba, veo que Córdoba crece. He ido a otras provincias, me tocó viajar. Y Córdoba es una ciudad creciente. Y no soy partidario ni soy nada. Yo voto la gestión y voto las personas. Después te podés equivocar, después pueden fallar. Entonces voto y me he juntado con gente de otro lado, a charlar, y le digo, ¿sabes, loco? Ustedes no conocen o no han hecho lo que esto, porque en beneficio de todos. Sí, tenés razón, pero si eso lo tienen que ver ustedes. ¿Sí? Es como lo que no te hacen obra, en ningún lado, después se inunde y para llevarte el colchón, y después se sacan la foto con el colchón. No, hermano, ya perdió toda la gente. Que tenés que hacer la obra antes, aunque no se vea. Sí, obvio. Aunque no se más vea. de lo polémico, una cosa que siempre lo hablamos en Juanca, bueno, volviendo a lo futbolístico, digo, después, el hincha de Talleres, por ejemplo, a vos te quiere. No, o sea... No sé si me quiere. Bueno, no te quiere, pero digo, no. En la calle, como digo... querer no creo que me respeta. Ahí está, es verdad, te respeta, esa es la palabra. Respeta y reconoce, además. Sí. Creo que me respeta, sí. como yo, a ver, tampoco tengo aprecio por Talleres, pero sí lo respeto. Lo que pasa, cuando nos enfrentamos, ahí se pierde todo. Yo le decía, a mí adentro de la cancha, ahora afuera de la cancha. De hecho, ha hablado bien, de Andrés Fassi siempre ha hablado bien. Y me parece un dirigente maravilloso. No lo descubro yo ni lo descubre nadie. Fíjense cómo agarró el club y cómo está ahora. A ver, una institución modelo hoy. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo, afuera de la cancha... Mira que los chicos de producción te van a titular, Andrés después salen en todos lados. Sí, y si ya lo digo, no tengo ningún problema. Ahora, yo, afuera de la cancha, yo no te distingo porque vos sos de Belgrano o sos de Talleres. Ahí va. Lo mismo que la política, lo mismo. Claro, salvo que me insultes. Che, si acá somos una sociedad para construir entre todos. Sí. Y un día te va bien a vos, el otro día me va bien a mí. Por supuesto, yo quiero que me vaya mejor a mí, pero también quiero que le vaya bien a todos. En Córdoba está a la vista que el fútbol cordobés necesitaba los 3 equipos en primera. Porque la competencia que en un momento era de un partido de fútbol, de repente pasó hace 2 años a ser quién tenía más socios. ¿Y quién se benefició teniendo más en esa competencia? Los clubes. Pasaron de tener 30.000 socios, 35.000 socios a 70.000.
multiplica por lo que, Sí. no sé cuánto sale la cuota, pero multiplica Seguro, el seguro. nivel de ingreso. Sí, todo se potencia para arriba. Bueno, entonces eso es lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de subir la vara, elevar la vara y exigirnos entre nosotros para ser mejores. Porque la plaza de Córdoba, futbolísticamente, es una plaza enorme. Córdoba es la mejor provincia del mundo, o el mejor lugar del mundo. Ese es el título, chicos. ¿Sí? Córdoba, es que es verdad. Uno por lo que sentimos, pero otro, la gente que viene a Córdoba, que es lo que yo le digo siempre y se lo digo a los chicos en Las Palmas. Estamos construyendo la ciudad deportiva y no lo valoran. Yo siento que no lo valoran. Y nosotros como cordobeses no valoramos la provincia que tenemos muchas veces. Y siempre nos quejamos y no valoramos. Y después viene gente de afuera, que hacía 10 años que no venía, y entra a Córdoba y dice, che, ¿Qué pasó acá? ¿Cómo cambió? ¿Y por qué nosotros no lo valoramos? ¿Por qué siempre estamos tratando de romper? Que faltan cosas, seguramente, que faltan un montón de cosas, que hay cosas por mejorar, pero seguramente. Ahora, aprendamos a darle valor a lo que hemos hecho tal cual. y a cuidarlo. Porque si no le damos valor, cualquiera viene el día de mañana y con una idea diferente y por ser él, te rompe todo esto que estaba bien para construir lo que le van a reconocer a él. No. Yo tengo que lograr que si yo hago esto, el que venga, yo quiero que sea Supere, mejor. Totalmente. Que es el gran egoísmo y la gran hipocresía. ¿Cómo estamos de tiempo, los chicos, para ver si... Yo tengo... Bueno, porque viene el final del profesor. El crack, el comunicador número 1. Cristian Torosian, que anotó mucho ahí, veo, ¿eh? Sí. Hay mucho por decir. Juanca, una última te quiero preguntar. El partido, yo calculo, no sé, pero calculo que el partido más importante de tu vida fue cuando Belgrano jugó esa final. No con vamos a River, hablar ¿no? de ese tema, dijimos. ¿No fue ese? ¿No? ¿Cuál fue? Uno de los que más disfruté Sí. fue cuando jugamos con Curitiba en Brasil. Porque nosotros logramos ese día un sueño que en el club, 6 años antes, o fue 2012, 2013, no, 2015, 10 años antes, era impensado que Belgrano jugara una Copa Internacional. Que el hincha de Belgrano viviera lo que vivió ese día, la emoción que vivió de salir por primera vez en su historia. Vos lo decís emocionado inclusive hoy. Sí, porque fue maravilloso. Aparte del partido que jugamos, ¿no? Creo que fue un partido tremendo, que ganamos, pero... ¿Y en el lugar? En el lugar, en Brasil, con un equipo que tenía figuras importantes. Pero, a ver, yo siempre veo la profesión de técnico desde el lugar de que tenés que hacer feliz a la gente. Y la felicidad que tenía la gente de Belgrano era tremenda. Entonces, en el ascenso fuimos felices, por supuesto, fue un hecho histórico y demás. Pero nosotros ese día, reconociendo el campo de juego a la mañana, le dije a un periodista que estaban ahí en la platea, con los cuales habíamos tenido siempre ida y vuelta, que yo me llevaba, pero siempre había el ida y vuelta de la crítica. Y le digo, ¿se acuerdan cuando fuimos a jugar con Comodoro Rivadavia y no entrábamos todos en el vestuario? Y hacía un frío y miren dónde estamos hoy. Ellos también. Seguro. Porque el periodista había crecido y había tenido la posibilidad de cubrir este tipo de eventos porque Belgrano había crecido. Que es lo que yo quería hacerle entender. Se dan cuenta que, la crítica está bien, destruir no. Destruir no, porque si destruís esto, estás destruyendo tu trabajo también. Porque si hay menos equipo en primera, se achican las posibilidades para todos. Y ellos estaban disfrutando también de ese lugar. Imagínate, habíamos estado 4 años en la B, recorriendo canchas y de repente estábamos en el Estadio Curitiba, en Brasil, reconociendo el campo de juego, jugando una Copa Internacional. Yo para mí ese día, y después salir a la cancha, fue una de las cosas más maravillosas que me tocó vivir. Yo jugué 4 Copas Libertadores, jugué como 4 o 5 Sudamericanas, pero vivirla con Belgrano... Encima la rompiste ese día. Sí, atajé un penal y demás, pero salir a la cancha con el nivel de nerviosismo que tenía... Me acuerdo del Gato Luján, que jugaba de titular ese día, yo lo veía y el negro que estaba blanco y los ojos abiertos así. Entonces yo, lo encaro, porque lo veo, lo encaro cuando estábamos haciendo el reconocimiento, el parado de los árbitros, te traían la pelota, saludo. Todo el circo, el saludo. Entonces me le acerco al Gato y yo me movía porque estaba nervioso. Y la gente de Belgrano, 6.000 personas, impresionante. Y me le acerco al Gato y le digo, ¿qué te pasa, Gato? ¿Estás cagado?
Así le dije, ¿no? El gato era de los primeros partidos y le digo, ¿estás cagado? Y el gato habla, ¿viste? Y dice, dice, no sabe el cagazo que tengo, Juan. Me dice, bueno, no te hagas problema que yo tengo 40 años y también estoy cagado como vos. Le digo, pero va a salir todo bien, quédate tranquilo que va a salir todo bien. Bueno, fuimos las dos, fuimos de la figura del partido, el gato hizo un gol, la rompió, sí. Agarró la primera pelota, pasó 10 jugadores, bueno, y lo vivimos con una manera, a ver, salimos de la cancha, ¿cómo habrá sido el nivel de emoción que teníamos? Que ganamos, fuimos al aeropuerto y había hinchas de Baino que habían viajado en avión, estaban todos lleno en el aeropuerto cantando a la 1 de la mañana, la felicidad que tenía la gente, era algo impresionante. Y los otros 2000 kilómetros volverse. Y a mí se me bajó la tensión. Quedé tirado, todo transpirado así de claro, cuando bajé el nivel. Claro, bajó la adrenalina. Bueno, por eso digo, a mira, tu pregunta, todo el mundo hubiera pensado que hubiera sido el partido River Belgrano. Sí, no, para mí ese partido fue, sí, por lo que viví, por lo que sentí, ¿no? Más allá de todo lo otro. Lo quedaremos hablando mucho tiempo más, ¿no? Juanca, la verdad que tiene tantas anécdotas. Tenemos para rato. Sí. Pero puede sacar. ¿Hay mucho? Hay bastante para contarles a ¿sí? Juan. Sí. Bueno, sí. Somos todos oídos. Bueno. Voy a empezar, Juanca, lo he dividido en algunos segmentos, ¿no? Primero voy a ir a tu autenticidad emocional, que me parece súper valorable porque eso es lo que conecta, ¿no? Con la gente. Te comunicás desde la verdad. No buscás agradar ni decir nada políticamente correcto, y eso es maravilloso, sino que expresás lo que sentís y lo pensás con franqueza. Y eso es lo que genera esa conexión inmediata con el público, porque tenés un carisma natural que viene desde este lugar, ¿no? No estás fingiendo nada, sos así, sos vos. La presencia escénica. No sé si alguna vez te lo dijeron o no, vos sos jugador de fútbol. Tu pasado como líder dentro de la cancha se refleja en tu postura, con tu postura. Tu tono de voz, tu mirada, esa mirada segura, con autoridad, con presencia, hace que tengas una presencia muy fuerte y que impone respeto sin ninguna necesidad de alzar tu voz. No hace falta que alces la voz para que te respeten. No es necesario. El lenguaje que utilizás desde el punto de vista del contenido es cercano y es natural. Y acá vuelvo a lo mismo. La naturalidad hace que uno sea confiable, ¿no? Y eso lo tenés innato. No estás fingiendo nada, de vuelta. Vamos a lo mismo. Utilizás expresiones propias de barrio y del mundo futbolero, lo que te vuelve muy accesible y genuino para todo tipo de público. Cualquiera te entiende lo que estás diciendo. El que es muy culto y el que no lo es también. Eso, sin lugar a dudas, que fortalece tu habilidad comunicativa, ¿no? Bueno, la pasión y la energía. Todo el tiempo. Me parece una de las áreas uno de los puntos más fuertes, ¿no? Tu carga emocional al hablar, tus gestos, tu intensidad verbal. Lográs que la gente mantenga tu atención todo el tiempo en lo que estás diciendo. En ningún momento hay distractivos, porque lo que decís, lo decís de tal manera que eso no distrae. Y se nota que no estás actuando, además. Vivís lo que decís y eso tiene un impacto directo en la audiencia. Pero ahora te quiero... Vamos a ir a... ¿Viste cuando baja el dedito? Sí. O sea que sí, ahí, todo positivo, ¿eh? Ahí vete, ahora viene lo negativo. Ahora viene... Que no es negativo, en realidad son áreas de mejora, sí, ¿no? de mejora, sí. Y esto no lo veo... A ver, no está referido a lo que vi hoy. Hoy un poco, sí, y después lo vi en algunas otras entrevistas, que es la estructura discursiva. En ciertas ocasiones, tu discurso presenta algunos saltos temáticos o repeticiones, no digo lo mismo o me voy de un tema al otro. Y ahí yo te voy a hacer una recomendación puntualmente. Es muy importante, yo te preguntaba de las conferencias de prensa o a lo mejor vos ya sabés que te van a encarar por algún lado, te van a hacer un tipo de pregunta. Sería interesante que vos puedas organizar mentalmente un inicio fuerte, que el desarrollo obviamente sea la extensión de ese inicio, pero fundamentalmente, Juanca, que es final.
Bueno, va a tener. Me cuesta mucho finalizar, a veces, siempre se lo decía al profe, tengo un profe que es coaching también, el que trabaja en el cuerpo técnico, y siempre le digo, che, me cuesta cerrar, ¿viste? Como que me voy y me cuesta cerrar. Tomar conciencia de eso, Juanca, es fundamental, porque el cierre es la parte más importante de lo que vas a decir, porque a lo mejor, además, en el cierre vas a dejar tu mensaje, la reflexión, y es lo que le va a quedar a la gente, o al jugador, o a quien sea, de lo que vos estás hablando. Por ahí, tuviste un discurso de 2-3 minutos genial, si no tuvo cierre, no pasó nada. No pasó nada. El cierre lo tenés que tener claro antes de empezar. Antes de empezar a hablar. Sí, eso no lo puedo negociar. Bien. Después, lo otro está relacionado con la modulación y el ritmo, ¿no? Y acá ya entro un poco a lo mejor a técnicas más un poco de locución, pero que sirven un montón. Tu estilo es pasional, pero por momentos ese ritmo acelerado y que no tiene cambios de ritmo pueden de alguna manera fatigar al oyente, ¿no? Porque dice, bueno, mantiene siempre el mismo tono y no tiene esta melodía al hablar, y por ahí eso puede afectar un poco esto que te digo, que el oyente se distraiga. ¿Qué te recomiendo ahí? Mira, es muy importante trabajar las pausas. ¿Y sabes por qué? Porque en la pausa vos tenés la posibilidad de fortalecer esa frase que va a venir después, ¿no? Mirá, yo soy hoy, por ejemplo, o en este momento, estás como técnico de fútbol, estás como técnico dirigiendo ahora Las Palmas y le querés decir algo a un jugador de fútbol de una división de inferiores. Yo te pregunto a vos, si vos lo enfrentás o lo abordás a este chico, a esta persona, diciéndole, Juan, tengo algo muy importante para decirte, a partir de mañana vas a ser jugador de fútbol de primera división. A que yo le diga, Juan, tengo algo muy importante para decirte. Y hago la pausa. ¿Lo hago o qué? Sí. ¿Qué me está por decir? Abro bien los oídos. Claro. A partir de mañana vas a ser jugador de fútbol de primera división. Suena distinto, ¿no? Porque le hice la pausa, utilicé entonaciones, que ahora entro en este otro segmento, que es justamente el uso de las entonaciones. Utilizar los agudos y los graves. El agudo porque cuando yo hago un agudo te estoy diciendo que voy a seguir hablando, pero cuando meto un grave, ahí está terminando mi frase, quiere decir te estoy dando el pie, ¿no? La utilización de quiebres tonales, utilizar esa melodía para que suene de otra manera, para que impacte de otra manera, para que me escuche de otra manera. No es lo mismo que decirlo de manera monocorde, ¿no? Y sin ritmo. Y por último, era poquito, ¿viste? Lo que tenía, no era tanto. 2 puntitos le vamos a bajar nomás. Sí, uno y medio. Y esto me gustaría que sí le prestes atención, porque, ¿viste? Cuando una persona dice, qué buena dicción que tiene, ¿qué te crees que hace referencia cuando yo digo, qué buena dicción que tiene tal persona? ¿A qué me refiero? ¿Sabes? Como que habla bien, se le entiende, se comprende lo que dice. Se comprende lo que dice, le entiendo bien, es correcto. Pero para eso, para que vos puedas manejar esa, que no está mal, no está mal, pero la podés mejorar un montón a esa dicción. Ahí lo que te recomiendo, Juan, es, a ver, la dicción es, cuando uno articula bien y vocaliza bien, quiere decir que tiene buena dicción. Articulación más vocalización es igual a buena dicción. Si vos empezás a articular bien, o sea, abrir más la boca, que es lo que hace el locutor. Si la diferencia de un buen locutor es que abre bien la boca, sin que se note. Si articulás bien y vocalizás bien, abriendo bien la boca, tu dicción va a ser mucho mejor. Tu comunicación va a ser mucho mejor. Y bueno, y acá te dejo simplemente, y esto te lo voy a leer, porque, bueno, me costó un poco armarlo, y que está referido a tu potencial comunicativo. Haciendo un resumen de todo. De todo, sí. Tenés un enorme
capital emocional y una historia muy poderosa, y un carisma innato. Con algunas herramientas técnicas en oratoria y comunicación, podrías proyectarte con fuerza para ser un mejor orador, motivador y además referente social. Tenés todo lo necesario para trascender el fútbol y convertirte en un comunicador de alto impacto. Tenés una historia que inspira, una voz que impacta y un corazón que transmite verdad. Y eso no se aprende en ninguna cancha, eso se vive. Buah. Gracias por estar, Juan. Gracias, Cristian. Muy bien. Muy bueno, gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Además de esto ¿le hacemos el regalito? Pero por supuesto. ¿Aprobó para darle el regalito? Largamente aprobó. Pero me llevo el... Sí, obvio. ¿Lo va a estudiar? Sí. Después lo va a... Mirá, ponéselo adentro también, mirá. Bueno, ponemos acá adentro, mira. Eso. Bueno. Todo lo que me dijo es lo que yo muchas veces siento cuando... Esto de no poder terminar y de que me acelero a veces en todas esas cosas, así que la tengo que mejorar. Es algo que tengo que buscar mejorar. Porque Y es con práctica, o sea, haciéndolo consciente y practicando sobre todo. Bueno. lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer recibirte en este debut de Decirlo Mejor. Mira, qué gran invitado tuvimos. La verdad, un placer. No, la verdad, y tiró títulos, ¿eh? Sí. Muchos títulos tiró. Y bueno, y la verdad era un placer, la verdad, gracias por venir aquí, por sumarte a este streaming que vamos a presentar semana tras semana junto a Cristian Torosian, charlando, hablando sobre la vida, sobre el pasado, sobre el presente, sobre los sueños, y siempre con la mirada de la comunicación de Cristian. No, además quiero por último destacar algo. No es fácil sentarse ahí a que alguien te evalúe cómo comunica, ¿no? Porque hay que tener esa predisposición también a decir, me gusta y acepto el desafío y el reto. ¿Cómo te sentiste, Juanca? No, muy bien, muy bien. Aparte una forma de aprender uno también, porque, nosotros a veces hay cosas, yo no tengo conocimiento es lo que me nace, lo que sale, pero bueno, a través de este informe sé las cosas que tengo para mejorar, que algunas yo las sentía, como lo que te dije, y hay otra parte técnica que es el conocimiento que vos aplicas en lo que yo te he podido dar. Así que nada, yo desearle lo mejor, agradecido por ser parte de este primer programa y desearle el mayor de los éxitos. Gracias, gracias, Seguramente querido. habrá muchos Con más. usted, Juan Carlos Olague. Muy bien. Decirlo mejor. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas nos gracias. vemos, ¿te le parece? ¿Nos vemos la semana que viene? La semana que viene. ¿Tenemos el Sí. invitado la semana que viene o no? Todavía no. Todavía no está. Bueno, la Hay que semana que viene. decirlo. Hay que decirlo. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Dale. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con mucho más.